¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo encuentro. Nosotros habíamos quedado en la clase pasada en comenzar con lo que tenían que ver los gobiernos radicales. Pero para esto, y acompañado por la pizarra, vamos a hacer un poco una revisión antes de entrar a este periodo 1916-1930 de lo que fue el periodo 1880-1916, ¿no? Bien. En cuanto a la economía de este periodo 1880-1916, voy a tomar algo que tiene que ver con el economista o lo que sostiene el economista Aldo Ferrer, ¿no? Hablamos de una economía primaria agroexportadora. Bien, como la palabra lo indica, esto significa que la principal riqueza e ingreso de nuestro país, nosotros lo habíamos visto, que Argentina dentro del mercado mundial se posiciona como un país agroexportador, depende precisamente de la venta de este tipo de productos, ¿no? O sea, que la producción agropecuaria, por lo que expresa Aldo Ferrer, va acompañada sin duda del desarrollo del país. Nosotros también vimos que hasta 1880, básicamente la exportación de nuestro país se basó en lanas, cuero y carne salada, es decir, tasajo, que iba hacia algunos mercados, sobre todo de origen también asiático, y producía unos buenos dividendos, ¿no? Esto es anterior a lo que tiene que ver la presencia de los frigoríficos en nuestro país, ¿no? Es decir, que para fin de siglo podemos decir que en cuanto a exportaciones, en el primer lugar podemos ocupar a los cereales. Hablamos del trigo y del maíz. Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Lo que tiene que ver un cultivo de tipo industrial, como por ejemplo es el lino, y relacionado con el tema que yo le hablaba de lo que es los frigoríficos, ¿no? El cultivo de alfalfa para lo que tiene que ver el engorde de los animales que posteriormente eran remitidos o vendidos a estos frigoríficos en nuestro país. Con respecto al tema de los frigoríficos, que lo hemos tratado también en uno de estos cortos que estamos viendo, podemos decir que produce una división en el sector agropecuario. Por un lado vamos a tener a los criadores, que son aquellos que van a tener el animal desde su nacimiento hasta el novillo, y de los invernadores. Los invernadores son aquellos que van a comprar el novillo, lo van a engordar, por eso les hablé de la importancia de la alfalfa, ¿no? Como cultivo, y lo van a vender posteriormente a lo que tiene que ver los frigoríficos. Y obviamente que muy relacionado con todo este desarrollo, también lo vimos, está el tema del ferrocarril. El ferrocarril, tenemos que tener en cuenta algo primordial, más allá de la bibliografía que yo le di, que es un elemento clave para la exportación, o sea, va a comunicar los centros de producción de materias primas con los puertos. Por eso hablamos de puertos importantes que van a ser comunicados por el ferrocarril, como son el de Rosario, Bahía Blanca y el puerto de Buenos Aires, entre otros, ¿no? En cuanto a la extensión o lo que se logró de líneas férreas, podemos hablar que entre el periodo 1900-1914 se pasó de 16.000 kilómetros de líneas férreas a 33.500 kilómetros, ¿no? Estas líneas, como yo les decía, comunicaban con los puertos. A partir de 1897 nosotros vimos que fue habilitado Puerto Madero, un puerto que quedó chico, que le faltó capacidad de almacenaje, y bueno, después fueron surgiendo el resto de los puertos, como mencionamos, sobre el río Paraná de aguas profundas, que aliviaron un poco lo que tiene que ver este déficit que tenía el puerto de Buenos Aires. Como por otra cosa también decir, esto lo podemos relacionar con el periodo de la inmigración. Cuando llegaban los buques o llegaban los barcos a lo que tiene que ver el puerto de Buenos Aires, no había manera de descender muchas veces los productos. Lo que tenía que hacerse o con grandes botes, que también pasaba con los inmigrantes, debían descender lo mismo, o con carruajes que desde el agua bajaban tanto personas como mercaderías hacia lo que tiene que ver tierra. Relacionado con esto, otro tema importante que nosotros analizamos es la inmigración. En un primer momento, o podemos decir que a partir de 1880 fue predominantemente italiana, y mejor dicho, del norte de Italia. Si tenemos que analizar, o vimos también cuáles eran los factores por los cuales esta inmigración llegaba
a lo que era Buenos Aires, era una cuestión netamente monetaria. Lo que tiene que ver el trabajo agrícola, perdón, en nuestro país era mejor remunerado que el trabajo en Italia. Claro, lo que el inmigrante no iba a contar, más allá de todas las circunstancias que nosotros vimos, que explicamos, era que la posición o posesión de la tierra en nuestro país era imposible. Eso fue uno de los factores primordiales en cuanto a la inmigración, poder llegar o acceder a lo que es la tierra, ¿no? Y después de 1900 hablamos de una inmigración española que tiene distintos motivos. Primero, lo que tiene que ver una crisis agraria que se había producido en España, y por otro lado, las guerras a partir de 1898, en la cual se ve involucrada España, en la cual va a perder algunas colonias importantes como Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto alentó a la inmigración hacia nuestro país. Dentro de esta revisión, si hablamos de capitales, lógicamente que los mismos fueron volcados a infraestructura. El capital que llegaba del exterior, donde vemos una preponderancia del capital británico, fue volcado a lo que tiene que ver la construcción de puertos y del ferrocarril. ¿Cómo se pagaba esta deuda? Claro está, la deuda dependía de las buenas ventas agroexportables que podía hacer nuestro país al exterior, ¿no? Las exportaciones se llevaban, para que tengamos una idea, creo no haberlo dicho en los cortos anteriores, del 30 al 50% en oro de reservas que tenía nuestro país. Y como vimos que hubo periodos en los cuales nuestro país tuvo crisis significativa, qué sé yo, por nombrarles gobierno de Avellaneda, Juárez Selman, se recurrió a préstamos, los cuales hicieron que estos préstamos agudizaran la crisis también económica, ¿no? Y crearan intereses muy notables sobre la deuda. Para 1913, perdón, el 60% de los capitales eran ingleses. ¿Dónde lo podemos ver? En el ferrocarril, una obra muy importante también que se finaliza para este periodo de la estación de Retiro. Y tenemos que tener en cuenta que si bien el material era importado, se armó netamente todo, el resto de lo que tiene que ver, en nuestro país, donde se utilizó el vidrio como elemento de construcción que daba una idea de alivianar la obra, ¿no? Es una obra muy moderna, una de las estaciones más importantes para este momento, podemos decir, de América, en cuanto a la idea también de construcción, ¿no?, inglesa. Los ingleses también ocupaban un importante porcentaje en lo que tenía que ver los servicios públicos, para 1913 hablamos, lo que tiene que ver el comercio y obviamente todo lo que era lo relacionado a lo agroexportable, ¿no?, en el cual incluimos lo que nosotros veníamos viendo, que era el tema de los frigoríficos. Y yendo a la política, que esto me va a dar pie para que ingresemos un poco hoy a lo que tiene que ver el tema de los gobiernos radicales, ese periodo que vamos a analizar en 1916-1930, podemos decir que hasta 1890 se caracterizó por un régimen oligárquico, donde vimos que los distintos referentes de las oligarquías provinciales se fueron sucediendo en lo que tiene que ver el mandato presidencial, ¿no?, que recién comienza a tener una oposición a partir de 1891 con el surgimiento de la Unión Cívica Radical, 1896 con el surgimiento del Partido Socialista, y podemos decir que en la fase gremial, tanto el socialismo como el anarquismo fueron oposición a este régimen oligárquico, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver las elecciones, la clase obrera va a estar alejada de las mismas. ¿Por qué les digo? Porque la mayoría eran inmigrantes y muy pocos se habían naturalizado como ciudadanos argentinos para lo que es las elecciones de 1916, ¿no? Y la UCR, podríamos decir que llega a las elecciones sin un programa, no tiene un programa de gobierno predeterminado. Hay algo que después lo vamos a remarcar, pero no nos olvidemos que quienes componían socialmente a lo que era la Unión Cívica Radical pertenecían a la misma élite o a la misma clase del sector conservador.
Por eso también, como para adelante, les voy a decir que el radicalismo no produjo grandes cambios en lo que tiene que ver el programa económico. De hecho, a lo que me estoy refiriendo, al sector que pertenecían, fíjense que no va a tocar para nada a lo que tienen que ver los grandes terratenientes, ¿no? En esto. Sí le va a poner alguna cuota de nacionalismo. Vamos a ver esto en el tema de los hidrocarburos y también en un intento bastante utópico, después lo vamos a explicar por qué, de crear una línea marítima de bandera, ¿no? Entonces, ¿a quiénes podía reunir el radicalismo para las elecciones de 1916? Bueno, reuniría a aquellos que pregonaban la libertad de sufragio y obviamente que eran la oposición a los conservadores. Bien, de las elecciones de 1916 participaron, podemos afirmar así, el 63% del padrón electoral. ¿Qué partidos políticos se disputaron la presidencia de la nación? Bueno, la UCR presentó como candidatos políticos a Hipólito Yrigoyen y como vicepresidente de la nación a Pelagio Luna. El Partido Autonomista va a presentar como candidato de presidente a quien era gobernador de San Juan para esos momentos, Ángel Rojas, y lo va a acompañar como vicepresidente de la nación Juan Cerú. El partido originario de Santa Fe, que ya vimos la anécdota entre Lisandro de la Torre e Hipólito Yrigoyen, presenta a Lisandro de la Torre como candidato presidente de la nación y a Alejandro Carbó como vice. Y por último, la otra fuerza que se presenta es el Partido Socialista, que va a presentar a Juan B. Justo como candidato presidente y como vice a Nicolás Repetto. Igualmente yo, como saben todas las clases, posteriormente les subo el PDF de esta red conceptual que hemos hecho para que tengan como guía. ¿Cuántos votos va a lograr la Unión Cívica Radical en esta elección? Son 372.810 votos que van desde peón a estanciero, de obreros a industriales y de un nuevo estamento social que se va formando, que son los nuevos profesionales comerciantes, o estamos hablando del surgimiento de una clase media que también va a apoyar a la UCR. En cuanto al gabinete, yo no me voy a referir, lo vamos a hacer la próxima clase, a lo que tiene que ver las obras de este gobierno, sino que voy a dar un panorama general de esto y la situación ante la guerra, porque no nos olvidemos que Hipólito Yrigoyen va a gobernar, ¿no? De 1916 hasta 1922 su primer gobierno, y de 1916 a 1918 va a tener 2 años donde transcurre la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿no? Les decía que con respecto a lo que tiene que ver su gabinete, está constituido por hombres sin antecedentes políticos. Por darles un ejemplo, pues no me interesa nombrar todos los gabinetes y todos los ministerios quienes lo componían, pero por ejemplo, el Ministerio de Guerra es encargado a Elpidio González y el de Marina, ¿no?, a Álvarez Toledo. ¿Por qué les digo esto? Porque los dos son civiles, o sea, no ocuparon ningún cargo o no tenían ninguna descendencia de tipo militar. Y bien, y ahora sí me voy a remitir un poco al hecho internacional que le toca a Yrigoyen vivir por 2 años, que tiene que ver con el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Bueno, principalmente nosotros podemos decir que durante esta guerra el gobierno de Hipólito Yrigoyen mantuvo neutralidad, una neutralidad presionada. ¿Por qué? Tanto los socialistas como los conservadores presionaron al gobierno de Yrigoyen para declarar la guerra a Alemania. Y esto va a tener algún tipo de fundamento y vamos a ver a raíz de qué. Nosotros ya en la Primera Guerra Mundial vimos una síntesis bastante acotada, lo que tuvo que ver las clases pasadas. En el año 1917 estalla la máxima tensión, podemos decir, entre el gobierno nacional y Alemania, en este caso. Y esto está dado por los bloqueos que va a imponer el gobierno alemán, sobre todo a Inglaterra y a Italia. Esto lo hablamos, el tema de los submarinos, ¿no?, que impedían la llegada de pertrechos
de materias primas a lo que eran estos países. Bien, ya para este año también, más allá de que había entrado Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, hay algunos países latinoamericanos como Uruguay, Brasil y Perú que también le declaran la guerra a Alemania. Esta es otra presión dentro del contexto latinoamericano para que el gobierno de Irigoyen declarara la guerra, ¿no? Es más, los Estados Unidos presionaba al embajador argentino en ese lugar para que Irigoyen rompiera con Alemania, ¿no? El embajador argentino en esos momentos, que era Rómulo Naón, termina renunciando al cargo de embajador en Estados Unidos precisamente por este motivo, ¿no? Inclusive la prensa en nuestro país presionaba mucho al gobierno de Irigoyen para que le declarara la guerra a Alemania, salvo algunos diarios de orientación radical, como eran el diario La Época y La Unión, que seguían hablando o seguían muy firmes la idea de que Argentina debería mantenerse neutral. Pero esta neutralidad cada vez se agravaba más. Para el mes de abril, estamos hablando de 1917, es hundido el vapor Monte Protegido, luego de que había desembarcado la tripulación. Igualmente los alemanes deciden darle hundimiento, ¿no? Y para junio de este mismo año, el velero Oriana y el vapor Toro también son hundidos por los submarinos alemanes en el Atlántico Norte. Esto llevó a una protesta de parte del embajador argentino en Alemania, quien era Luis Molina, ¿no? Sobre la situación que se vivía con Alemania, ¿no? Los alemanes consideraban que Argentina realizaba contrabando, por decirlo así, con Inglaterra y lo suministraba de carnes y algunos pertrechos de guerra, que en hecho era verdad. Yo, como les dije, los frigoríficos tuvieron que adaptar también su producción a lo que era la de carne enlatada para que la misma pudiera llegar a la trinchera y abastecer a los soldados, ¿no? Pero para septiembre la situación va a tomar un rumbo más hostil, podemos decir, en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Alemania. El entonces embajador de Alemania en nuestro país, que era Karl von Luxburg, envía un telegrama a Alemania indicando el hundimiento de buques argentinos. Este telegrama es interceptado por la inteligencia norteamericana y rápidamente se difunde, el mismo por la prensa mundial, ¿no? Sin embargo, ante también el requerimiento de Estados Unidos a nuestro gobierno, que hasta cuándo iba a aguantar esta humillación, y lo mismo hacía la oposición en nuestro país, el gobierno argentino, el gobierno de Irigoyen, mantuvo neutralidad, ¿no? Obviamente que el gobierno alemán se expidió pidiéndole con excusas y un cierto perdón al gobierno argentino por los hechos que habían ocurrido, ¿no? Bien. Y en cuanto a referirnos, y aquí vamos a empezar con lo que tiene que ver, lo voy a dejar para un próximo corto, la primera presidencia de Irigoyen subió en condiciones políticas no muy buenas. Los principales choques se van a dar entre la Unión Cívica Radical y los conservadores, que vamos a llamar a partir de ahora, que son los integrantes del Partido Autonomista Nacional. Su vicepresidente era Pelagio Luna, no lo mencioné, pero como dato era un hombre joven de 52 años que tenía buena relación con Irigoyen. Después en la próxima vamos a ver un poco quién fue Irigoyen antes de ver todo lo que tiene que ver en sí con su gobierno, ¿no? Y yo les decía de que no iba a ser muy fácil la tarea de gobierno, ya tanto que en diputados como en senadores el radicalismo tenía minoría. Va a tener que apelar a algo para poder gobernar, que es la intervención federal. Y bien, en las próximas clases vamos a ver cómo se va a desarrollar todo esto. Bueno,
Espero haber sido un poco claro. Quería aclarar primero, por eso vi lo de la Primera Guerra Mundial, para que tengamos una idea de cómo va a repercutir, que lo económico todavía no lo traté, lo vamos a ver en otro de los cortos, no solamente, como les decía, en lo económico, sino también en lo político, esta situación que se generó con Alemania a partir de la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, vamos a emprender un camino que nos va a llevar desde, como les decía, 1916 a 1930, que tiene que ver con el periodo que marcamos de las presidencias radicales. Como ya les dije, ya la bibliografía ustedes la tienen como para este periodo. Yo en las próximas clases también les voy a estar arrimando alguna especie de trabajo que va a ser muy breve, más que nada para ver el seguimiento de quienes están detrás de la pantalla con la materia, para tener una nota final de segundo cuatrimestre, ya que se nos ha desglosado bastante por la situación que tenemos, la cantidad de alumnos que nos siguen. Y bien, vamos a ir cerrando lo que es el año, ¿no? Cerrando el año nos quedan 9, 10 clases creo, pero vamos a ver todo lo que tiene que ver estos gobiernos radicales, de los cuales, más allá de la obra, creo que es muy importante durante este primer gobierno los hechos ocurridos entre 1919 y 1921, que nos remitimos a lo que son los hechos de la Semana Trágica, de los talleres Pedro Bacén y las huelgas patagónicas. Me va a interesar también la reforma universitaria de 1918, que es un hecho que no solamente va a influir a lo que tiene que ver nuestro país, sino también al resto de Latinoamérica. Vamos a ver, por decirlo así, una tranquila presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, y ya en 1928, con la segunda presidencia de Irigoyen, nos vamos a dirigir a lo que tiene que ver el primero de 6 golpes de Estado que se van a producir en el siglo XX, cuando caiga la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. Bueno, por hoy no tengo más que decirles, espero que empiecen bien la semana y les mando un saludo cordial para todos.